Un saludo a mis estudiantes de química. En este video analizaremos las instrucciones para determinar la densidad de sustancias sólidas y líquidas en la práctica número 2 del laboratorio. A manera de introducción, podemos decir que la medición de la densidad de muestras requiere de la aplicación de técnicas adecuadas para la evaluación del volumen del material. Algunos factores que podemos tomar en cuenta son la forma del objeto, su consistencia, la presencia de poros, el factor de empaquetamiento. Estas características determinan la elección del procedimiento que sea lo mejor adecuado para evaluar esta propiedad. Nuestro objetivo o competencia es utilizar el material e instrumentos virtuales para la medición de densidad, de acuerdo al procedimiento indicado para estas actividades experimentales, minimizando los errores y riesgos de accidentes con una actitud reflexiva, responsable y respetuosa con el medio ambiente. Los fundamentos teóricos para esta práctica son que las propiedades físicas de las sustancias pueden ser clasificadas como propiedades extensivas o intensivas. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia examinada. El volumen y la masa de una muestra son propiedades extensivas, debido a que son directamente proporcionales a la cantidad de materia. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia. El color, el punto de fusión de una sustancia, por ejemplo, son las mismas para una muestra pequeña que para una muestra grande. Puesto que dos sustancias no tienen propiedades físicas y químicas idénticas a las mismas condiciones, es posible utilizar las propiedades para identificar y distinguir entre estas sustancias diferentes. La densidad es una propiedad de todas las sustancias. No obstante, su valor es específico para cada una de estas, lo cual permite identificarlas o diferenciarlas de otras. La densidad es una propiedad intensiva y su valor depende de la temperatura y la presión. Se define como la masa de una sustancia presente entre la unidad de volumen. Esta sería la fórmula para determinar la densidad. Masa entre volumen. Se acostumbra a expresar la densidad para los líquidos y sólidos en gramos sobre mililitros o gramos sobre centímetros cúbicos y la densidad de los gases en gramos sobre litro. Nuestro procedimiento para realizar a cabo esta práctica es nuestro equipo necesario. Vamos a utilizar este enlace que podemos ver, que nos va a llevar a un laboratorio virtual. Las sustancias y materiales de apoyo serían cobre, aluminio, oro, madera, mármol, hierro, agua, aceite, cloroformo y una pieza de geometría irregular. El desarrollo de nuestra práctica dentro de nuestro escenario de un laboratorio virtual, vamos a tener la parte número 1, vamos a determinar la masa de 6 cilindros de 20 centímetros cúbicos de diferentes sustancias y anotar los resultados en la tabla número 1. Vamos a ir tomando cada uno de estos cilindros en el simulador, colocarlos en la balanza y determinar su masa. La parte número 2, vamos a determinar la masa de cilindros solamente de aluminio de distintos volúmenes y los vamos a anotar en la tabla número 2. Vamos a ir colocando cada uno de estos cilindros, son de aluminio. Y con los resultados vamos a representar una gráfica donde el volumen va a ser la abscisa y la masa va a ser la ordenada. La abscisa son las X y la ordenada son las Y. Vamos a representar una gráfica para esta parte, la parte número 2. En la parte número 3, con los datos obtenidos de la tabla 1, vamos a determinar la densidad de los diferentes materiales llenando la tabla 3, utilizando obviamente la fórmula de densidad masa entre volumen. La parte número 4, con los datos obtenidos de la tabla 2, vamos a determinar la densidad de los diferentes cilindros de aluminio y llenaremos esta tabla, la tabla número 4. Para los cilindros de 5 centímetros cúbicos, de 10, de 20, 30, 40 y 50. Tendremos una densidad para todos los cilindros de aluminio. En la parte número 5 tenemos una pieza irregular y queremos saber de qué material está hecha. Vamos a medir su masa y su volumen. Calcula su densidad y compara el resultado con los obtenidos de los valores que encontraste en la tabla 3.
y ahí vas a decirme de qué sustancia está hecha esta pieza. Lo único que tenemos que hacer es colocar la pieza en la balanza para conocer su masa y determinar su volumen por medio del principio de flotabilidad. En la parte número 6 vamos a tener 3 líquidos, agua, aceite y cloroformo. Vamos a medir la masa de diferentes volúmenes de cada líquido y anotar los resultados en la tabla número 5. No olvides restar en cada caso la masa de la probeta vacía. Aquí tenemos una probeta vacía que ya tiene o cuenta con una masa, que son 250 gramos. Cada vez que nosotros utilicemos uno de esos líquidos, tendremos que restar la probeta vacía. Finalmente, representa los resultados obtenidos en una gráfica trazando una recta diferente para cada líquido, donde el volumen es la abscisa, el valor de las X, y la masa es la ordenada, el valor de las Y. Pueden ser las gráficas las tres en el mismo lugar. Finalmente vamos a realizar los cálculos correspondientes de la determinación de densidad, reportar las tablas. El punto número 5, en nuestros resultados y conclusiones, vamos a emitir nuestras conclusiones y contestar las preguntas del cuestionario. Las preguntas son 5. La densidad es una propiedad extensiva o intensiva. En las gráficas obtenidas para los líquidos, ¿qué representa la pendiente de la recta? ¿Qué es la densidad aparente? ¿Para qué sirve un pignómetro? Y describe el funcionamiento del densímetro de laboratorio. Esas serían las instrucciones de la práctica. Ahora bien, pues vamos a utilizar un laboratorio virtual que nos está compartiendo el profesor Salvador Hurtado. El profesor Salvador Hurtado tiene una serie de prácticas que nos comparte en su blog y vamos a utilizar específicamente la de densidad. Tenemos en el laboratorio virtual determinación de la densidad. Aquí tenemos cilindros de 20 centímetros cúbicos de diferentes materiales en los cuales vamos a anotar la masa. Simplemente tomamos cualquier cilindro, le colocamos, damos un clic aquí y nos va colocando ahí la masa que vamos a ir anotando en esta tabla. Regresamos, tomamos otro cilindro, colocamos la masa y la anotamos en la tabla. La siguiente actividad, que es la número 2, para la tabla número 2 tenemos solo cilindros de aluminio de diferentes volúmenes. Vamos a ir colocando los cilindros de aluminio de diferentes volúmenes y midiendo su masa, llenando la tabla número 2. En el procedimiento número 3 nos vamos a ir a otra tabla. Aquí pues nos hace un recordatorio de qué es la densidad. Densidad es la masa sobre volumen. Es un recordatorio para que podamos calcular la densidad, dado que en la tabla número 3 y en la tabla número 4, pues determinaremos la densidad tanto de todos los cilindros de aluminio, cobre, oro, madera y mármol, como los diferentes cilindros de aluminio. En la parte número 4, que tenemos determinación de densidad de un objeto irregular, tenemos un objeto irregular que no conocemos de qué material está hecho. Para ello vamos a medir su densidad y compararla con las tablas, con la tabla número 3, donde vamos a tener las densidades de las diferentes sustancias. De tal manera que vamos a medir la masa colocando el objeto en la balanza. Para determinar el volumen vamos a utilizar el principio de flotabilidad, el cual nos dice que todo cuerpo que lo podamos sumergir dentro de un recipiente con agua, si el cuerpo es irregular, el volumen del líquido desalojado es igual al volumen que vamos a tener del cuerpo. Entonces aquí tenemos en esta probeta tenemos 25 centímetros cúbicos o mililitros. Podemos decir, aquí hay
10, 20, 25 centímetros cúbicos o mililitros. Si nosotros determinamos el volumen, obviamente si colocamos el objeto, va a tener un volumen desplazado. El volumen del líquido desalojado, ese significa que es el volumen del objeto. Con eso podemos encontrar el volumen de un objeto que sea irregular, de forma irregular. En la parte número 5, pues vamos a utilizar líquidos, 3 líquidos, agua, aceite y cloroformo. Vamos a medir la masa de 10 centímetros cúbicos o 10 mililitros, 10, 20, 30, 40 y 50 para cada uno de ellos. Primeramente tenemos aquí una balanza en la cual hay una probeta vacía. La probeta en sí ya pesa 250 gramos. Esta tenemos que irse la restando. Si nosotros tomamos primeramente el recipiente de agua, le vamos a colocar 10 mililitros. Aquí van a ir los 10 mililitros de agua. Y nos dice que la masa es 260 gramos, pero tenemos que restarle la masa inicial de la probeta vacía para cada caso. Podemos ir agregándole más líquido en 20, en 30 y en 40. Para cada uno de los casos tendremos que restarle la masa que le corresponde a la probeta vacía. Asimismo lo haremos con aceite y lo haremos con cloroformo. Finalmente, vamos a representar una gráfica para cada uno de estos líquidos. De esta forma, determinaremos la densidad tanto de sólidos como de líquidos utilizando un laboratorio virtual.